título de la presentación es Quemados, ¿no? Que es un poco como más nos suena a nosotros en castellano, que es un tema que ahora está bastante de moda, ¿no? El tema de la salud mental. Cuando Ernesto me propuso la posibilidad de participar con este tema, me surgieron dos cuestiones. La primera es el riesgo de, al hablar de un tema que para mí es importante, como la salud mental, correr el riesgo de que parezca que se habla de esto porque es una moda, porque ahora lo escuchamos mucho más que antes, en televisión, en los medios, ¿no? Por una parte, y por otra parte, el posible rechazo que en ocasiones, creo que cada vez menos, pero en ocasiones surge en algunos contextos, entre los que desgraciadamente está la Iglesia, porque tenemos ideas un poco erróneas en relación a la salud mental, ¿no? Como que eso solo le pasa a las personas que son más débiles, que eso le pasa a las personas que no tienen fe. Y esto sería como decir que solo se tuercen en el tobillo las personas que caminan mal, ¿no? Yo puedo pisar ahora, caerme de aquí, tropezarme y torcerme el tobillo. Si tenemos tobillo, no lo podemos torcer. Tenemos mente y, por lo tanto, se pueden romper en algún momento. Entonces, creo que tenemos que poder hablar de esto, del sufrimiento, porque así será como le daremos una respuesta. De lo que no se habla es lo que no se puede abordar. Y luego la segunda parte, cómo plantearlo, porque por una parte, como creo que yo he visto a lo largo de todo el día aquí, los emprendedores, los empresarios, sois personas prácticas, de acción. Por otra parte, los que nos dedicamos a la salud mental tendemos un poco a divagar, a enrollarnos, y me gustaría encontrar un equilibrio entre dos partes para que sea práctico, pero al mismo tiempo que trate sobre esto, ¿no? Sobre las emociones, la salud mental y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, el esquema que vamos a seguir es este. Primero, un poco el concepto del burnout, que se ha dicho, cómo se describe, cuándo se describe y cómo se ha dicho que se desarrolla. Vais a ver que en todo lo que tiene que ver con salud mental hay muchas teorías siempre. Vamos a intentar buscar lo común. Luego, ¿qué se ha dicho en relación al emprendimiento, a la empresa? Algunas teorías alternativas, que son las que a mí me interesan más y están en relación con un trabajo que yo hice de final de máster, que fue sobre este tema, sobre el burnout, y que creo que es muy interesante y que se puede aplicar muy bien a nuestras creencias, al contexto cristiano y a lo que nosotros se supone que pensamos, cómo enfocar nuestra vida. Y por último, el motivo por el que hoy nos reunimos aquí, qué parte tiene nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios en todo esto. Entonces, el burnout, aunque parece que es una cosa como muy moderna, no se describió hace 10 ni 20 años, sino que se describe en los 70. Solamente os voy a decir la primera persona que lo describe por qué lo hace. Era un señor, Freudenberger, que tenía una clínica en Nueva York, una clínica gratuita, y tenía voluntarios que iban a ayudar porque les gustaba, tenían esa vocación. Él vio como a lo largo de los años algunos de los voluntarios que se quedaban empezaban a estar más distantes, a tratar peor a los pacientes, a mostrarse más cínicos con el proyecto que tenían en común. Y entonces él ve que esto se repite, este perfil, y dice, esta gente está quemada. Y lo describe así, dice que es una sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada debido a una sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales o fuerza espiritual, él añade esa parte, del trabajador. Por eso, en un primer momento, solo se va a relacionar con el burnout o estar quemado, solo se va a relacionar con personas que se dedican al cuidado de otros, profesores, sanitarios, trabajadores sociales. Las primeras definiciones van a estar en relación con esto: agotamiento físico, emocional, actitudinal, pérdida del idealismo, la energía, los motivos por los que se dedicaban a ayudar, debido a las condiciones de trabajo. Serán, antes de hablar de ellos, Pines y Aronson en el 88, los primeros que dicen, oye, que esto también puede pasar en personas que no se dedican a cuidar, como empresarios, como policías, como bomberos. O sea, otras personas también se pueden sentir quemadas en su contexto laboral. Y lo que ellos describen en esas otras personas es que hay más agotamiento, desmoralización y pérdida de motivación. Entonces, los más famosos y en los que se basa casi todo el mundo, si buscáis en Internet burnout, vais a encontrar a ellos, Maslach y Jackson. Ellos en el 83-84 lo definen así. Dicen que es una manifestación comportamental del estrés laboral, luego vamos a decir qué es el estrés, hay una parte del estrés adaptativa que no es mala,
Y ellos entienden que es un síndrome tridimensional, en el que incluyen el cansancio emocional, o sea, estoy cansado, no solamente físicamente, sino que ya no puedo más. La despersonalización, ¿qué es la despersonalización? Que a veces esta palabra suena rara. Es cuando yo, en el trato con otro, yo ya no siento que soy yo. Imaginaos, yo soy médico, soy psiquiatra. Cuando me encuentro con otra persona tengo que dar algo de mí, si no, puedo ser una máquina. Si yo estoy quemado, al final voy a ser un mero intercambiador de palabras sin aportar nada más. Y dificultad para el logro o la realización personal. Esto que hago no sirve para nada. ¿Vale? Farber, en el año 2000, añade 4 variantes que para mí me parecen muy interesantes y que hablan mucho de la sociedad en la que nos movemos. Él dice que hay una presión muy alta por satisfacer las demandas de otros, hay una intensa competitividad, el deseo constante de obtener más dinero porque el logro, ¿no? El éxito se mide por esto, por el dinero, y la sensación de ser desprovisto de algo que se merece. Yo creo que uno de los factores que influye en nuestras sociedades occidentales más ricas a nivel económico, por los que cada vez están proliferando más los problemas de salud mental, creo que es esto, ¿no? La sensación de que tenemos que nos merecemos mucho más y la muy baja tolerancia a la frustración. En otros países que también hay problemas de salud mental, aunque, claro, a menos recursos, si yo no tengo que comer, pues la salud mental va a quedar en un segundo plano, desgraciadamente. Pero en esos países hay más resiliencia. Lo que hablamos esta mañana es la resiliencia, la capacidad de aceptar lo que hay y seguir adelante. Yo creo que en el primer mundo que decimos hay cada vez una resiliencia más baja y cada vez creemos que nos merecemos todo y hay cosas que a lo mejor, aunque nos las merecemos, este mundo es así y no las vamos a tener. Asimismo, hay otros autores que señalan la importancia del apartado social, el apartado económico. El COVID es el exponente de ello, ¿no? Yo no soy empresaria, pero imagino que para vosotros habrán sido un par de años duros, ¿no? Eso es un estrés añadido. Entonces, hoy en día el burnout se aplica ya a cualquier profesional. Es más, a mí me vas a permitir hacer un paréntesis. Yo no solo diría a cualquier profesional, creo que desgraciadamente esta sensación de desgaste se externaliza a otros contextos. Y uno de ellos, en los que a mí me da mucha pena, y fue el artículo por el que Ernesto me pidió que viniese hoy a hablar, es que yo creo que se ha incluso traspasado a la Iglesia. Cuando escuchamos muchas de las cosas que decimos en la Iglesia, en relación a los líderes, en relación a nuestra Iglesia local, en relación a lo que pasa, es de que estamos desgastados, teníamos muchas ilusiones puestas en algo, creemos que no se cumple, a lo mejor porque nosotros tampoco estamos haciendo para que se cumpla, y entonces empezamos a criticar. La crítica no es mala siempre y cuando conlleve acción, ¿no? Si da el cambio. Si la crítica es un fin en sí mismo, algo pasa. Cierro paréntesis para que lo pensemos más allá del contexto laboral. En resumen, en este momento el burnout se puede aplicar a cualquier contexto, incluso, pues eso, en uno de los artículos decía, incluso personas que se dedican a su casa y a cuidar el hogar. Y tiene 3 grupos de síntomas: el cansancio y el desgaste emocional, la despersonalización de la relación con los otros, no solamente con los clientes, los pacientes o con mis compañeros, sino también con mi familia, con mis amigos, y la pérdida del sentimiento de competencia y idoneidad profesional, ¿vale? Perder el motivo del por qué estoy aquí. ¿Cómo se ha dicho que se llega a quemarse? Hay muchas formas, yo quería ponerle una diapositiva para que fuese muy rápido, pero vemos que lo que hay en común, si veis, salvo en la tercera, que es un poco más directa, se empieza con mucho entusiasmo, expectativas, se dedica tiempo, de repente eso no se cumple y entonces ya frustración, apatía, no correspondencia, abandono, cansancio. ¿Esto quiere decir que siempre que en un momento nos sintamos frustrados vamos a seguir este camino? No, estamos hablando de lo peor que puede pasar. Yo creo que, gracias a Dios, podemos pararnos, reflexionar y decir, oye, hay que cambiar algo, pero que si no somos conscientes o no podemos reconocer que algo está pasando, pues esto puede suceder, pero no quiere decir que sea inevitable. Con relación al emprendimiento, ¿qué se ha dicho? Yo he estado buscando bastante y no he encontrado casi nada, a ver si había alguna muestra representativa en España de cómo estaba el tema del estrés laboral y todo eso en relación a la empresa. Y lo único que encontré de toda España fue esta tabla, que es del Instituto Nacional de Estadística, es de 2018, yo imagino que ahora será peor. Y los números que veis ahí, ellos hablaban de estrés laboral.
considerando el 1 como nada de estrés laboral y el 7 como máximo estrés laboral. Entonces, si os fijáis, el máximo estrés laboral, bueno, la media es 4,18 sobre 7, la máxima la tienen los empleadores, empresarios con asalariados, 4,75, después están los miembros de una cooperativa y los terceros, los empresarios sin asalariado, o sea, un empresario que trabaja solo, ¿vale? O sea que, bueno, es algo a tener en cuenta porque muchos de los que estáis aquí estáis en estos tres grupos, me imagino, ¿no? Si sois de ASI o venís, me imagino que muchos estáis ahí. O sea que es algo que, aunque luego buscas artículos y de lo que más hay artículos en relación al burnout es en profesionales sanitarios, trabajadores sociales, sin embargo, los más expuestos no son estos. Están expuestos de otra forma diferente, pero las estadísticas dicen esto. ¿Cómo está la situación? No sé si habéis visto esto esta semana. Yo lo vi porque estoy en un grupo en el que hablan de la ley de salud mental que quieren proponer y justamente salía esta noticia, ¿vale? El gobierno quiere que las empresas garanticen la salud mental de sus trabajadores. No sé qué os parece, pero ahí os lo dejo. Salió el jueves esta noticia. ¿Qué se ha dicho en relación a las personas que se dedican a emprender, son empresarios? En uno de los artículos que encontré, porque quería que fuese algo reciente, era de 2021, decían lo siguiente, decían que el contexto cada vez es, esto me imagino que no os digo nada que no sepáis, cada vez es más complejo, más cambiante, más impredecible, cada vez hay más competitividad y que eso supone que para la persona que emprende la inversión sea tanto personal, material como profesional. A ello se le añade. Era un estudio que hacían con varias personas que eran emprendedores, lo que consideraban de éxito, ¿vale? Tenían empresas grandes, multinacionales y eso. Entonces, decían que uno de los principales problemas es que las personas que se dedicaban a emprender, por lo menos las de este estudio, tenían muchos tabúes en torno a la salud mental. Ellos mismos lo decían. Alguno contaba la experiencia de que en el momento pico de su empresa, cuando más logros había tenido, había empezado con un cuadro depresivo grave y no entendía por qué. Y había sido tarde cuando había pedido ayuda. Y otros decían pues, que si tuviesen que pedir ayuda no sabrían cómo hacerlo. Por otra parte, hablaba de las narrativas que hay en torno a la vulnerabilidad en personas que se dedican a emprender, ¿no? Que consideran que ser fuerte, ser buen empresario, es resistirlo todo y poderlo todo. Luego decían, yo aquí tengo mis reticencias, pero bueno, lo decía el artículo, que las personas que se dedican a emprender tienen rasgos de personalidad característicos, y es que son personas que necesitan tenerlo todo bajo control, ser autónomos, considerar que todo pueden hacerlo ellos, y que por lo tanto, si se sienten desbordados, va a ser más difícil que pierdan ayuda. Y luego hablaba de las características y de la inversión que se hace, cuestionando si esa inversión es adecuada o no para la salud. 3/4 partes, lo tengo que leer porque no me lo sé de memoria, 3/4 partes decían que dedicaban más de 50 horas a la semana al trabajo, de esas 3/4 el 24% más de 70 horas a la semana y la mayoría admitían que aunque no estuviesen trabajando estaban pendientes del trabajo, porque hoy en día podemos estarlo, ¿no? Con el móvil, prácticamente las 24 horas del día y que eso al final es verdad que aceptaban que era un ritmo frenético y que muchas veces paraban cuando ya el cuerpo les obligaba a parar. ¿Esto es así en nuestro contexto? Pues yo os he traído esto lo ponía el artículo, es un termómetro, y en lugar de leerlo, que va a ser un poquito rollo, os voy a contar lo que yo me he encontrado en la consulta. En la consulta te encontrabas dos perfiles de personas, ¿vale? Que venían por este motivo, por estar quemados. El primer perfil es una persona que ha trabajado muchísimo, en un puesto de mediana o alta responsabilidad y de repente se ha roto. Y a lo mejor se ha roto por la cosa más absurda. A mí ahora me viene una persona que había perdido algún hijo, había tenido problemas familiares importantes y el motivo por el que venía a la consulta era con una depresión grave, era un problema laboral bastante insignificante en comparación con lo que le había pasado en su vida. La persona te contaba y tú decías, claro, dices, ha habido bastantes señales de alarma, solo que a lo mejor no has sabido verlas. Has estado bastante quemado, has estado dando la milla extra, estando tú mal, y al final
tu mente te ha dicho, bueno, pues ya está, nos ponemos súper tristes y a ver si así paras. La otra parte, el otro perfil que tiende a pasar más en hombres, tengo que decirlo, es persona que te llega, ha tenido una enfermedad grave, del tipo que sea, y de repente tiene que volver a trabajar y te dice, imposible, me ha empezado a entrar ansiedad, no puedo, no me siento capaz. Tú haces un poco de historia, antes de esa enfermedad grave no se encontraba bien, enfermedad grave, volver a trabajar, es decir, tu cuerpo te ha dicho, vale, no lo vas a expresar con emociones, te lo voy a decir con el cuerpo, porque eso sí que lo vas a aceptar, suena mejor estar enfermo del cuerpo que de la mente, y entonces, claro, hay que volver, me acuerdo ahora de un señor que me decía, o sea, he sido jefe de sección, he viajado, me he movido para allá, para acá. Y dice, ahora pienso en pisar mi oficina, no puedo respirar, no puedo respirar. Y dice, y no es porque no sea capaz de hacerlo, sé que puedo hacerlo, pero no puedo. Entonces, ¿esto qué supone? Han habido muchas señales de alarma, pero no las he escuchado y entonces llega un momento en el que ya el termómetro está tan alto que bajarlo va a ser difícil. Por ello, ¿qué es lo importante? ¿Lamentarnos de los riesgos que corremos? No. ¿Cómo podemos hacer para que ese recorrido sea diferente? Y aquí os quiero hablar sobre Michael White, él es el fundador de la terapia narrativa. Él junto al que está a su lado, que es David Epstein. Entonces, un poco para que entendáis qué es la terapia narrativa y por qué a mí me gusta, este tipo de terapia lo que dice es que las personas al final estamos compuestas por historias, ¿vale? Y las historias componen nuestra identidad. La identidad no es una sola, como a veces se dice socialmente, no, tú eres uno siempre. No, yo tengo una identidad laboral, tengo una identidad con mi familia, tengo una identidad en la iglesia, y esa identidad está obviamente, es coherente con ella, unas identidades son coherentes con otras, y se construyen a través de lo que hemos ido recibiendo a lo largo de nuestra historia, las influencias familiares, las influencias, en nuestro caso, de la iglesia, de la fe, las influencias del colegio, de la cultura, y entonces así nos decimos quiénes somos en un contexto. Y eso pasa también con la identidad laboral, ¿no? Y lo que nos motiva a llegar a un determinado lugar. Para que lo entendáis, os voy a poner mi ejemplo. Yo he crecido en una familia cristiana, adventista, en la que la espiritualidad, el servicio, el estar por los demás era muy importante. Además, estudié en el colegio adventista, en el que las ideas de misión, de ayudar a los demás, se reforzaban y como venía siempre gente de otros lugares, a veces gente que había sido misionera, estaba, ¿no?, esa idea de servicio, de ayudar, de irte a otro lugar, a poder ser útil. Y a eso se le añadió el que me ha gustado siempre aprender, esforzarme, y decidí ser médico. Una vez en la universidad me parecía un poco vacío otras especialidades y la psiquiatría me pareció lo que permitía llegar a las personas de verdad, a su corazón. Y por eso decidí ser psiquiatra. Entonces, ¿yo soy psiquiatra por una cosa única? No. Soy psiquiatra por una serie de experiencias familiares, escolares, de iglesia, que me han hecho llegar hasta ahí. Y lo que yo he puesto en la psiquiatría está muy influido por todo ese background. Entonces, él dice, vale, o sea, tú has construido esa identidad profesional, has puesto cosas ahí. Lo mío pueden ser cosas un poco más etéreas, pero uno puede decir, oye, mi sueño es pues tener una casa, una familia y que todo eso sea estable. Y mi identidad profesional va a estar basada en conseguir eso. O sea, no tiene por qué ser algo que pueda sonar menos tangente. Puede ser algo que yo puedo tocar y decir, aquí está mi identidad profesional, en conseguir eso. Y llega un momento en el que me rindo. Él dice que son desalientos. Y a mí me gusta esa palabra porque desaliento a mí me viene un poco como cuando uno hace mucho deporte, hace una carrera y termina reventado, ¿no? Estoy súper cansado. Sin embargo, es una cosa decir estoy quemado, lo quemado muchas veces no puede volver a resurgir. Sin embargo, cuando yo estoy cansado, cuando yo estoy desalentado, puedo sentarme, descansar, ver cómo recupero energías y volver a la marcha. Por eso me gusta mucho lo que ellos proponen.
Entonces, él habla de desalientos. Entonces, por ser un poco rápida, dice hay muchos desalientos, ¿no? Y él dice los desalientos que lo relaciona con ¿qué? Con el abatimiento, con la injusticia, con la desigualdad, cuando uno ya se siente resignado, cuando ve que los demás no comparten lo que dice, cuando uno se siente cansado de luchar contra cosas que cree que no están bien, el que se relaciona con la desesperanza. Y por último, el que va rumbo a la depresión o tristeza, que es el valor de los sueños, de las visiones, que se pierden frente al descrédito y la descalificación. O sea, él dice, vale, tú tenías cosas puestas aquí, tú esperabas, y esto que esperabas no se ha cumplido. Entonces te sientes un poco desalentado. ¿Qué podemos hacer cuando eso pase, cuando te sientas desalentado? Entonces él dice, no vamos a rendirnos, no pasa nada. Esto es una alerta, ¿vale? Y frente a esa alerta, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a sentarnos, vamos a poder compartir con otros. Él no dice necesariamente que sean profesionales, ellos utilizan muchísimo la comunidad. Piensan que es muy importante la comunidad, ellos le llaman, ahora no me sale, como equipos, y que en esos equipos tú eliges a tus personas importantes, familia, amigos, compañeros, y van a ser los que te ayudan a recordar por qué tú estabas aquí, por qué empezaste a estar aquí, para volver a reconstruir eso. A lo mejor tus motivos ahora son diferentes, pero vamos a reencontrarlos, ¿no? Y dice que de esa forma generamos posibilidades. Entonces, a mí me gustaría, como llevamos mucho rato escuchando, hacer un pequeño ejercicio. Es el ejercicio que yo hice en mi trabajo final de máster. Os lo cuento muy rápidamente. Se trata de una conversación de remembranza resumida en 6 preguntas. Estas conversaciones normalmente duran 1 hora, pero vamos a hacerla breve. El trabajo que yo hice era con personas que se dedicaban a la salud mental, que es un contexto que desgasta mucho, pero porque estás en contacto con el sufrimiento y no siempre las cosas salen bien. Se hacía primero ver si estaban quemados o no, una pequeña encuesta, y luego hacíamos una conversación de remembranza sobre una persona que había influido en por qué ellos habían decidido dedicarse a eso. Y después de la conversación, la mayor parte de ellos habían rescatado cosas de por qué habían decidido estar ahí hoy, ¿vale? Entonces, son conversaciones que lo que ayudan es indirectamente a saber por qué hemos decidido cosas, valores nuestros, que nos hicieron esa identidad profesional rescatarla, ¿no? Y ver qué pasó para decidir estar aquí. Vamos a hacerla en nuestras mentes. La primera pregunta es, ¿quién crees? Una persona puede estar aquí, puede no estarlo, puede estar viva, puede no estarlo, que reconocería y apreciaría el compromiso, ilusión y propósito que has puesto en ese proyecto, ¿vale? Proyecto, trabajo, cosa que sea importante para ti. Vale, no sé si ya lo tenéis en mente. ¿Sí? Ese reconocimiento, ¿vale? De esa persona, ¿qué supondría? ¿Cómo os diría que valida, que valora lo que estáis haciendo? Entonces, una vez el saber eso, ¿qué pensáis que os hacía especial a ojos de esa persona? ¿Por qué piensas que esa persona sabe o sabría que esto era tan importante para ti? ¿Qué significaría para esa persona verte luchar así ahora? Ver que a pesar de los efectos de la preocupación, estás encontrando maneras de honrar tu proyecto y compromiso. ¿Y qué crees que diría esa persona si estuviera con nosotros ahora mismo? ¿Cómo lo diría? Bueno, esto es muy breve. Las conversaciones de remembranza, obviamente, son una conversación en la que los dos aportan, duran 1 hora como mínimo, pero salen cosas muy bonitas que hablan de nosotros, no desde el halago vacío, sino de valores, de principios. Y yo cuando escuchaba, me vais a permitir que haga un paréntesis, cuando escuchaba los proyectos de ASI, tanto Portugal como aquí, me venían estas preguntas a la mente, porque decía, es muy bonito ver como en un momento como el de ahora, que todos pensaríamos que es imposible ya no recaudar o no recaudar dinero, sino tener proyectos de este tipo, que se supone que la gente tiene menos fe, que estamos más desgastados, que las iglesias dicen que cada vez viene menos gente y todo está un poco patas arriba, ver que no es así, que hay esperanza, que estaremos un poco desalentados, pero hay posibilidades, ¿no? Me venía un poco a la mente este tipo de conversaciones.
Bueno, entonces ellos las utilizan, ¿no? Y dicen que son conversaciones que nos permiten sentirnos acompañados, parar, reflexionar y reemprender el camino, muchas veces con cambios, porque no siempre el camino que hemos cogido, a veces nos estamos desalentando porque a lo mejor estamos cogiendo el camino que tiene más piedras y está más empinado, y hay otro un poco más apacible, aunque tardemos un poquito más, pero nos permite reconstruir, ¿no? Sin embargo, cuando le comentaba esto a Eneco, a mi marido, me decía, vale, Sonia, pero hay que ser un poco práctico también. Entonces, os he traído también cosas prácticas. ¿Qué puede ayudarnos de forma práctica? Redes de soporte. Lo que os decía de ellos, forma tu equipo. El equipo son tanto compañeros de trabajo, consejeros, mentores, personas que hayan pasado por nuestra experiencia y que pueden aportarnos cosas que nosotros no hayamos pensado, o contextos como este, juntarnos con personas con nuestros mismos principios, creencias y que pasan por cosas parecidas y nos ayudan a decir, oye, tiene sentido. Como nuestra familia. Y nuestra familia no solamente para contarnos lo que nos pasa, porque a veces desgastamos también el ambiente familiar al llenarlo todo de trabajo. Nuestra familia para encontrar momentos de familia, momentos de calidad, porque eso también nos va a dar energías para luego afrontar las dificultades del otro contexto. Seleccionar, cuidar las avenidas del alma. Yo siempre he escuchado esta frase para referirse a lo que es, ¿no?, en relación al ocio, pero yo creo que también tendríamos que aplicarlo a toda la intoxicación que estamos recibiendo hoy en día de noticias, de cosas todo el rato mal, mal, mal. Si yo ya estoy agobiado y todo el rato escucho cosas de mal, 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 que parece que es lo que vende, voy a vivir ya hiper mega agobiado. Poder racionalizar la información que recibimos de lo que pasa. Bueno, ya está, pasa, lo leo, bien. Mañana será otro día en respecto a esta información. Esas también son avenidas del alma. Y no lo he puesto aquí, pero también el tener un propósito. A mí me gusta mucho un autor que me imagino que muchos conocéis, que es Víctor Frank. Él es un psiquiatra también, es humanista, y él dice que lo importante en la vida es tener un sentido, que teniendo un sentido hasta el sufrimiento puede tener su lugar. Y yo creo que eso es muy importante, que es una de las cosas que hemos perdido también en Occidente. Ya no hay grandes principios, ya no hay sentidos, ¿no? Todo es líquido. Entonces, nada tiene un porqué claro. Tener un sentido, un porqué, hasta nos permitirá afrontar momentos muy difíciles. A nivel personal, cuidar nuestra salud. Esto lo hablábamos a la comida, la importancia del mensaje que tenemos, que es un mensaje que ahora está de moda, pero que lo hemos tenido durante mucho tiempo. Alimentación, ejercicio, la administración del tiempo, sueño, el cuidado de las relaciones sociales. Lo segundo creo que no lo hemos cuidado tanto, el permitirnos sentir, y esto no es, aunque suene un poquito rollo así, nueva era, no me refiero a eso, sino yo hoy me siento triste, hoy me siento enfadado, ¿vale? Me siento así, ¿por qué me siento así? ¿Qué puedo hacer para cambiar así esto que siento? Y si no lo puedo cambiar, vamos a buscar la forma de hacerlo, porque si no, el camino que vamos a seguir o vamos a tener más riesgos de seguir son los que hablábamos antes. Muchas veces el negar lo que sentimos es el que nos hace la bola de nieve que se hace cada vez más grande. Reevaluar el éxito y redefinir el fracaso. Entonces decíamos, ¿no?, que uno de los problemas es que el éxito se mide en cuestiones económicas. Quizá hay más cuestiones que tienen que ver con el éxito que lo económico. Y si es necesario, buscar ayuda profesional. Vemos obvio buscar un fisioterapeuta si nos hemos torcido un tobillo, pero parece que ir al psicólogo no mola tanto. Bueno, y por último, lo dejo para el final porque creo que es lo más importante, que nuestra base, esto es obvio, pero a veces se nos olvida cuando estamos muy agobiados en este mundo tan acelerado. Nuestra base debería ser Cristo. Tanto es así que lo que decíamos antes, hay en ocasiones que el burnout, el sentirnos quemados, se traspasa a sitios que no tendrían que ser de estar quemados. La fe tendría que ser un lugar de ilusión, o así lo veo yo. A lo mejor soy un poco ingenua, pero creo que esa también está bien a veces. ¿Cuándo creo que tendría que sonarnos las alarmas en este lugar? Y que pienso que es uno de los sitios que primero se afecta cuando las cosas no van bien. Cuando estamos tan a tope que Dios pasa a un segundo plano, cuando creemos que tenemos el control y buscamos respuestas en pozos vacíos, cuando nuestras palabras, como decía antes, son solo queja de crítica y de desilusión. En ese momento creo que tenemos que decir, oye, vamos a parar, porque si se está dañando la raíz, el tronco se cae pronto. Y la raíz tiene que estar en Cristo,
o así lo entiendo yo, imagino que todos los que estamos aquí. Jesús, que nos conocía bastante bien, nos dejó un mensaje que hemos escuchado muchísimo, pero que a mí me da la sensación que a veces se nos olvida. Y dijo esto, lo hemos leído muchas veces, ¿no? Los pajarillos, los lirios, parece que para ellos, que no son tan listos como nosotros, es mucho más fácil de comprender que para nosotros. Elena White deja una cita en relación a esto en El Camino a Cristo, que a mí me gusta mucho. Dice, Dios cuida y sostiene todo lo que creo. El que sustenta los innumerables mundos diseminados por la inmensidad, también tiene cuidado del gorrioncillo que entona sin temor su humilde canto. Cuando los hombres van a su trabajo o están orando, cuando se acuestan por la noche o se levantan por la mañana, cuando el rico se sacia en el palacio, cuando el pobre reúne a sus hijos alrededor de su escasa mesa. El Padre Celestial vigila tiernamente a todos, no se derraman lágrimas. Y estas dos frases me gustan mucho, porque a veces pensamos que Dios solo está cuando sufrimos, Dios está siempre. No se derraman lágrimas sin que Él no lo note, y no hay sonrisa que para Él pase inadvertida. O sea, Dios está siempre. Los que no estamos siempre somos nosotros. Y otra cosa que me gusta mucho, Dios no promete las cosas que promete este mundo. A veces cuando pensamos que Dios nos responde y eso nos quema en nuestra relación con Dios, es porque hemos esperado las cosas que promete el mundo. Dios promete que va a estar ahí cada día y que va a proveer el día a día. No me está prometiendo una casa, no sé dónde la quiera tener, me está prometiendo el día a día y la salvación, que es lo máximo. Para terminar, Cristo no nos ha prometido ayuda para llevar hoy las cargas del mañana. Ha dicho, bástate mi gracia, pero su gracia se da diariamente, así como el maná en el desierto para la necesidad cotidiana. Jesús se implicó en la historia de la humanidad, tanto en la macro como en la micro, en la que tiene que ver con nosotros. Escucha nuestros dolores, los desalientos, pero Él no se queda en ellos. Nos agarra y dice, como le dijo a Pedro, sígueme tú, proponiéndole un camino lleno de propósito, de sentido y de esperanza. Imagina que siguiendo ese ejemplo decidiésemos acompañarnos los unos a los otros en los momentos de desaliento, sean donde sean, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, de desánimo, no como forma de señalarnos, de posicionarnos o de etiquetarnos, sino como dice Eclesiastés, como forma de tirar unos de otros. Será así como cuando llegue el desaliento nos sentiremos acompañados, permitiendo el proceso de reconstrucción, de anhelos, de deseos, de sueños e ilusiones, recordando en quién hemos creído, aquel que prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, bueno, mi deseo es que aunque a veces nos quememos un poco, nos desalentemos, que suena mejor un poquito, que podamos encontrar consuelo en los que nos rodean, que podamos buscar respuestas alternativas y sobre todo que Dios sea nuestra base, ¿no? Como dice Jeremías, que aun cuando parezca que todo está seco, sigamos dando fruto.